Muy buenas tardes, mi nombre es Blanca Álvarez. Voy a exponer acerca de lo que es la actividad financiera del Estado, así como aparece aquí, ¿verdad? Con el objeto de cumplir con las funciones que le corresponden, es necesario que el Estado ejecute un conjunto de gastos que le permita satisfacer ciertas necesidades de la sociedad, como son servicios públicos, salud, educación, defensa, seguridad, entre otros. Cada acción gubernamental orientada a la satisfacción parcial o total de esta necesidad. De esta manera, la actuación del Estado se traduce de esta forma en una gestión de un conjunto de gastos y en consecuencia de ingresos suficientes para financiar lo anteriormente dicho. De esta gestión, los ingresos y gastos en el sector público que se realizan con la finalidad de que éste pueda cumplir con su función en la sociedad. Es lo que se conoce con el nombre de actividad financiera. De esta forma, la actividad financiera se traduce en una serie de entrada y salida de dinero que constituye los ingresos públicos, si bien es cierto que la actividad financiera constituye un medio para lograr diferentes los fines que se proponga el Estado. Por lo consiguiente, los ingresos públicos pueden definirse de manera general y sencilla, como todas aquellas entradas y salidas de dinero que recibe el Estado y que le permita financiar y satisfacer las necesidades del colectivo. Por otra parte, los gastos públicos son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir con las necesidades públicas. En cuanto al aspecto social, se reconoce que uno de los aspectos perseguidos por la actuación financiera del Estado es la satisfacción de necesidades colectivas, pero en la mayoría de los casos resulta imposible atenderla en su totalidad. Es por ello que en la infinidad de las necesidades existentes deben ser analizadas, valoradas y jerarquizadas para seleccionar las que en determinado momento podrán ser atendidas a través del gasto público. La valoración y la jerarquización de estas necesidades responderán muchas veces del criterio que apliquen los grupos sociales dominantes o a las presiones que reciban del resto de la sociedad, por lo que no puede desvincularse el aspecto social de la actividad financiera del aspecto político, ni esto del resto de los aspectos, por mencionar al referirse al aspecto social. Cuando hablamos de la legislación relacionada con la actividad financiera del Estado venezolano, esto no es más que el campo de las finanzas públicas en cualquier país que se encuentra regulado por diferentes textos jurídicos que intentan normalizar los procesos que se desarrollan en esta materia. En el caso venezolano, podrían citarse tal efecto un número de conjuntos de leyes, decretos, reglamentos, otros instrumentos legales que sirven de marco a la actividad financiera del Estado en sus distintas manifestaciones, tales son como se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente lo establecido en el título 6 sobre el sistema socioeconómico, régimen fiscal, tributario, presupuestario, entre otros. Y ya de manera más específica, la actividad financiera en Venezuela es regulada por las leyes orgánicas, entre las cuales se pueden mencionar, entre otras, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica Contraloría General de la República, Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y Ley Orgánica del Poder Público. Cuando hablamos de la hacienda pública y tesoro público, esto no es más que un conjunto de bienes que son propiedad de una persona, tanto natural o jurídica, y las obligaciones que tienen pendientes por cumplir. Este puede ser activo y pasivo. Esto puede estar formado por bienes y renta, activos por un lado y las deudas que son obligaciones son los pasivos. Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Es el patrimonio del Estado, también aplicable a los diferentes niveles territoriales, asociados directamente a los bienes cuya propiedad se encuentra en el poder de los entes del sector público y por lo tanto forma parte de la hacienda. Cuando hablamos del derecho tributario, esto no es más que un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, reglamentándolos en sus diversas formas, es decir, que el derecho tributario establece los parámetros legales a seguir, ya sea por el contribuyente o por los funcionarios, los cuales permiten la regulación pertinente al establecimiento, discusión, recaudación, revisión, control y modificación de los impuestos y contribuciones fiscales,
derivada del ejercicio de la potestad tributaria del Estado y de las diversas relaciones Estado, sector público y Estado particulares, consideradas estas últimas en sus diferentes cualidades: contribuyente, no contribuyente, declarante, no declarante. Cuando hablamos de autonomía, estos son no más especializados particulares, o sí, por el contrario, no son sino una parte del derecho administrativo. El principio de legalidad es la regla fundamental del derecho público, y en tal carácter, tal aún en los parámetros para decir es un Estado de derecho, pues es la más acabada garantía establecida en el Estado de derecho en beneficio de los administrados, contra las posibles arbitrariedades de las autoridades ejecutivas, para la cual el ordenamiento jurídico debe establecer el marco legal de la misma. Allí tenemos el principio de generalidad, que busca la contribución de todo el colectivo al sostenimiento de la carga pública, es decir, todo ciudadano debe tributar y no puede haber ciudadanos exentos. Se fundamenta en lo expresado en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el principio de igualdad. Consiste que la ley se aplica de igual manera a toda persona, o sea, que se frente a una relación jurídica tributaria nacida de la ley. Todos deben ser tratados con aplicación de los mismos principios legales establecidos. Tenemos los principios de progresividad. Exige que la fijación de los tributos a los ciudadanos habitantes de un país sean en proporción a sus ingresos o manifestaciones en capacidad contributiva, no mayor a su ingreso, ¿verdad? Tenemos el principio de justicia tributaria. Se refiere principalmente al deber de contribuir a los gastos públicos, el cual quedan supeditados a la justa contribución de la carga según la capacidad económica del responsable o contribuyente, pero respetando el principio de la progresividad. Tenemos el principio de no retroactividad, que se refiere al hecho de que los tributos no tienen efecto en el tiempo, salvo las excepciones previstas en la ley. Derecho internacional tributario. Este derecho estudia las normas que deben ser aplicadas en aquellos casos en los cuales dos o más países pretenden reclamar su soberanía tributaria en relación con una misma situación jurídica. En el derecho procesal tributario se refiere principalmente al estudio de las distintas relaciones que surgen entre los contribuyentes y el Estado. Relación jurídico-tributaria. Se dice que esta relación jurídica es compleja, ya que existe una principal y una subsidiaria, intereses, multa. En la obligación tributaria, su objetivo primordial es la obligación de dar cantidad de dinero y accesorios como interés, multa, pero tiene obligación de hacer y no hacer, de hacer autoliquidación, inutilizar timbres fiscales, inscribirse en el RIF, y de no hacer, no sacar los libros de contabilidad de la empresa o establecimiento. Existen teorías que explican la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria, como la relación jurídica obligacional, contractual, la relación jurídica obligacional del poder, el objeto de la relación jurídica tributaria es la obligación tributaria, Esto surge en el Estado con las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurren en el presupuesto del hecho imponible, como tenemos acá el hecho imponible aquí en la lámina, ¿verdad? En los sujetos pasivos, en cuanto a los presupuestos del hecho imponible, tenemos que constituye un vínculo de carácter personal, aunque se asegure mediante garantía real o con privilegio especial. La obligación tributaria, como tenemos acá, la obligación tributaria aquí en la lámina, se diferencia del civil, de que ella es imperativa e impuesta por la potestad unilateralmente por el Estado, sin que medie el consentimiento o voluntad de las partes. Fuente de la obligación tributaria. La fuente de obligación tributaria es la ley, por ello se dice que es una obligación. Es la ley, es la única que puede crear obligación tributaria. Tenemos las características de la obligación tributaria. Es un vínculo personal, es de naturaleza pecuniaria. Nace al producirse la situación del hecho, el cual vincula la ley y surge el gravamen. Es autónoma, elemento de la obligación tributaria, sujeto de la obligación tributaria, sujeto pasivo, el ente público acreedor del tributo,
donde está el fisco nacional, estatal, municipal, tercenial, la vinculación de las partes ante la ley, la igualdad entre las partes ante la ley, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que otorga a los poderes públicos nacional, estatal y municipal. Del otro lado, de la obligación tributaria, como tenemos acá de la obligación tributaria, esta persona está obligada a cumplir, que tome del carácter del deudor y que recibe el nombre del sujeto pasivo. En el caso tributo, el sujeto pasivo es el mismo generador del hecho imponible, gravable, por cuya circunstancia recibe el nombre de responsable. El hecho imponible, que es nada más lo que tenemos acá, el hecho imponible, no es otra cosa que el negocio o el acto económico que resulta afecto al tributo, cuya realización o omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, es un hacer o no hacer. El nacimiento presupuesto del hecho imponible es la ley por sí misma, sin condicionarse con algún hecho jurídico, obligación meramente legal. La ley por sí misma, pero con condicionado a un hecho jurídico exigible del hecho imponible. Según en este establece una situación de hecho cuando la ley no exige el cumplimiento de ninguna formalidad o requisito para la validez del hecho imponible, sino que basta con la realización del acto generador de que la obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria no es más que consiste en el acto de conjunto de actos emanados de la administración tributaria de los particulares o de ambos coordinadamente destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto del hecho mediante de lo imponible al alcance de la obligación. Por la determinación de la obligación tributaria del Estado provee la ejecución efectiva de la pretensión. Tenemos el procedimiento de fiscalización, determinación de la obligación tributaria, normas generales, indicios de notificación, aperturas de expediente, cruce de datos de información general, precinto en el documento, copia de documento, actas de reparto, intereses y multas, acta de conformidad, sumario, evacuación de pruebas, aseguramiento de los fiscalizados, resolución final, plazo máximo, recaudación y percepción del tributo. Es un procedimiento para hacer el efectivo del pago en su suma de dinero de liquidación tributaria, ya sea provisional o definitiva, bajo la denominación del sistema recaudatorio. Se designan las diversas modalidades de organización jurídica del servicio de percepción de tributo. Estos sistemas pueden ser muy diversos, interviniendo en su configuración una pluralidad de factores, entre los que se destaca sobre todo el grado de desarrollo de las administraciones públicas. Las exenciones y exoneraciones tributarias. Estas figuras son conocidas como beneficios fiscales o incentivos fiscales. Estos beneficios se concretan en hechos que se neutralizan en consecuencias jurídicas de la obligación tributaria o simplemente dejan de que nazca dicha obligación. Tenemos la excepción. Es definido como una situación jurídica de origen constitucional o legal, en que se encuentra un grupo de sujetos que nace y con respecto a ello los supuestos fácticos que harían de nacer la obligación tributaria, los mismos los hacen imputables, no haciendo en consecuencia la misma. La exoneración, como bien sabido, se define legalmente como la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, como tenemos acá la extinción, ¿verdad? Concedida por el Poder Ejecutivo, son en decreto, en los cuales casos autorizados por la ley. En los modos de extinción de la obligación, como lo tenemos acá, de los modos de extinción de la obligación tributaria, tenemos el pago. El pago no es más que el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un crédito por una suma líquida y exige a favor del fisco. Quien realiza el pago, según el artículo 40, ¿verdad?, del COP,
conforme que se vio en el examinar los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Estos son quienes deben realizar el pago, pero también pueden realizarlo otros terceros, quienes pueden realizar el pago subrogándose solo en cuanto al derecho del crédito a la garantía, preferencias y privilegios sustanciales del sujeto activo. ¿Cómo se paga el tributo? Bueno, según el artículo 41 del COP, el pago debe efectuarse en el lugar y en la forma que indica la ley y en su defecto la reglamentación. Autorización del pago. Bueno, esto debe ser expresamente dispuesto y autorizado por la ley. Orden de imputación del pago. La administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros de pagar la obligación tributaria deberán imputar al pago en todos los casos al concepto de lo adecuado según su componente, en el orden siguiente: sanciones, intereses monetarios, tributos al periodo correspondiente, prórroga y demás facilidades del pago. El Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórroga y demás facilidades para el pago de la obligación no vencida, así como fraccionamiento y plazo para el pago de deuda atrasada, cuando la norma